vamos a ver en esta lo que es la inmunología de la reproducción. En realidad son como tres temas. Vamos a ver lo que es la inmunología propiamente de la reproducción. Vamos a ver incompatibilidad sanguínea. Vamos a ver enfermedad hemolítica del recién nacido. Vamos a ver incompatibilidad materno-fetal. Vamos a ver isoinmunización materno-fetal. Y lo último, lo que se llama, que es una variable, que es la eritroblastosis fetal. Probablemente, como es un tema bastante extenso, probablemente tengamos que dividirlo en dos clases. ¿Ya? Vamos a ver cómo vamos a ir avanzando. No vamos a tocar nada de lo que es ginecología y obstetricia, ¿no? Vamos a mencionar algunas partes, pero lo que nos interesa es el desarrollo inmunológico, lo que permite o no permite la asociación o unión entre los óvulos o gametos masculinos y femeninos y su próximo desarrollo y, por supuesto, el desarrollo humano. Pero el objetivo final se trata de comprender de qué es lo que sucede en algunos parámetros establecidos que tenemos en lo que es el desarrollo materno y la procreación. ¿Qué es lo que está afectando o qué es lo que altera el normal desarrollo del feto o el encuentro entre los gametos masculinos y femeninos, su siguiente implantación y su posterior desarrollo? ¿Okay? Pero el objetivo es ver el bienestar de la pareja, tanto la madre como el niño, ¿no? Bien, la inmunología dice es una ciencia de muchos desafíos. Hablábamos de que es una ciencia relativamente nueva en relación a otras que, por ejemplo, ya tienen un avance muy considerable. El campo de la inmunología todavía está en pleno desarrollo, en estudio. Y es por eso que van a ver que incluso ahora hay algunas enfermedades establecidas que se le está dando un enfoque epidemiológico. Algunas veces, entre comillas, la llamamos atípica, pero esa forma atípica nos plantea muchas preguntas. Y dentro de esas preguntas planteadas está como un mal desarrollo inmunológico o un mal encuentro entre gametos masculinos y femeninos. Nos está planteando muchas preguntas como médicos en la actualidad. Pero de todas maneras, es una ciencia bastante nueva y es una ciencia que es el boom de nuestro día, ¿ok? La inmunología dice una ciencia de muchos desafíos y aspectos fundamentales en ginecología y obstetricia y la reproducción humana, que es lo que vamos a ver ahorita. Se han realizado importantes avances, dice, y es posible hablar y aprender del sistema inmune asociado, uno, a la mucosa vaginal, estamos hablando como parte importante del sistema reproductivo, ¿ya? A la inducción de la respuesta inmune en la mucosa reproductiva de la mujer o respuesta inmune a las infecciones en la mucosa reproductiva de la mujer, del sistema inmune local en el embarazo, factores inmunológicos que afectan la fertilidad. Vamos a ver lo que son abortos espontáneos que ocurren o lo que llaman abortos inespecíficos, abortos atípicos o abortos recurrentes sin ninguna causa, abortos recurrentes de causa inespecífica. Vamos a hablar también de los anticuerpos antiespermáticos que están presentes y son causas fundamentales que intervienen, por ejemplo, en el encuentro entre los ambos gametos. Vamos a hablar del síndrome de anticuerpos fosfolipídicos, trastornos inmunológicos en el recién nacido, que es lo que vamos a hablar con las enfermedades, y los beneficios inmunológicos de la leche materna. Empezaremos por la mucosa del tracto vaginal femenino. Dice, es capaz de reaccionar frente a los antígenos. Ya sabemos que es un antígeno. Y esta como respuesta, dice, va a empezar a secretar inmunoglobulinas que se constituyen en la primera línea de defensa, encontrándose estas glicoproteínas a nivel del fluido vaginal, el fluido cervical, el moco cervical, la secreción uterina y por supuesto a nivel de los oviductos, que es la parte fundamental del encuentro entre los dos gametos. No se olviden que el encuentro se da en los 2/3 de la trompa de Falopio.
La leche materna dice que en su composición contiene inmunoglobulina. Ya hablábamos que es importante que la única inmunoglobulina presente en la leche es la inmunoglobulina A. Ya sabemos que la inmunoglobulina G es la producida por la madre y traspasa la barrera feto-placentaria y se convierte fundamentalmente en protectora del feto. Se dice que también en la leche materna hay cantidades mínimas de inmunoglobulina M, la E y la D, que son las 5 inmunoglobulinas, ¿no? Pero lo fundamental son estas dos, la A y la G. Otros componentes celulares humorales como la lisosima y la citosina. Tenemos también ahí a ese nivel el factor de complemento C3, el factor de complemento C4, que inducen a una respuesta inmunitaria específica. A nivel vaginal existe una flora ahí se conocida como los bacilos de Doderlenz, es una flora saprófita, ¿no? O llamado también lactobacilos, que mantienen un ecosistema sano y determina, dice, un pH ácido para microorganismos extraños, lo que se convierte también en una barrera para antígenos patógenos. Poseen inmunoglobulina, la IgG y la IgA y escasa IgM. A esta inmunoglobulina se suma una serie de citoquinas que mantienen, dice, el equilibrio del tracto reproductor femenino y regulan la respuesta inmune. Ejemplo, en la menstruación. Dos, en la proliferación endometrial, que quiere decir preparando el útero para la anidación. La anidación e implantación embrionaria, por supuesto, y el alojamiento del semen, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad, llamado MHC o HLA, hallado también en la mucosa uterina y en el oviducto, podrían ser los responsables, dice, que inducan la activación de los linfocitos T y estimulan la activación de los macrófagos y del sistema de complemento. Diversos microorganismos involucrados en la infección de transmisión sexual, como la ITS, afectan la mucosa, dice, y el tejido del tracto intragenital inferior, provocando infecciones que van a generar una respuesta inmune humoral, celular, local o sistémica, ¿no? Estamos hablando de la famosa EPI. No vamos a entrar ahí en ecología porque ustedes lo van a ver eso cuando estén llevando el tema en el quinto año. El sistema inmune local en el embarazo. ¿Sí? El milagro de la vida empieza con la fecundación para la especie humana. La reproducción es indispensable, dice, para mantener la especie, pero diversos factores inmunológicos la pueden llegar a afectar, como por ejemplo el proceso de reproducción del semen, el transporte espermático cervical, los gametos, el cigoto, su transportación, la anidación, la implantación, la placentación, el desarrollo ulterior del embrión y del feto, debido a que son potencialmente antigénicos y con una capacidad de desarrollar una respuesta inmunológica. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, que existe una intolerancia adaptativa de adaptabilidad. Es lo que se llama, por ejemplo, en la mayoría de los casos no se evidencia, dice una respuesta inmune, permitiéndose una tolerancia y adaptabilidad a los espermatozoides de embrión, evitando así un rechazo. Pero ¿qué sucede cuando hay rechazo al embrión? Lo más característico que se da, por ejemplo, en las pacientes que están embarazadas es la hiperemesis aguda, que va a partir de las 7 semanas hasta las 14. Eso es un rechazo del organismo hacia el embrión que se está implantando. Es una intolerancia inmunológica al embrión nuevo. No quiere decir, por ejemplo, es un rechazo de la madre hacia el nuevo embrión que se está desarrollando. No se olviden, por ejemplo, que el embarazo se comporta como si fuera un trasplante de tipo halogénico, ¿no? Esto se produce, dice, en el momento de la fusión de los gametos. El 50% de la información genética proviene de la madre y el otro 50% de la madre. Esto haría que se genere una antigenicidad anticomplejo de histocompatibilidad, salvo el caso de gemelos, dice univitelino, que no hay riesgo de rechazo porque el genotipo sería igual. Del 50 al 50, entre los dos estarían aportando con un 100%, ¿no? Pero se trata de caracteres hereditarios. No se olviden, por ejemplo, que a nivel sanguíneo,
la generación de las células que hay en el sistema circulatorio, en la mayoría del aporte de grupos sanguíneos, como lo vamos a ver ahorita más adelante, es dado por el padre, ¿eh? Es por eso que se utiliza, por ejemplo, el ADN mitocondrial para poder determinar, por ejemplo, la paternidad. Hablábamos en su momento, por ejemplo, en parte del complejo de histocompatibilidad, que es una prueba fidedigna para poder corroborar o llegar a una prueba de paternidad cuando hay dudas, ¿no? De producirse, dice, un rechazo inmunitario, existe vulnerabilidad, dice, dado por el mismo feto, por la circulación feto-placentaria, la interfase feto-placentaria y la interfase materno-fetal. De desatarse, dicen, en esto no vamos a redundar, porque esto ya ustedes lo han visto en embriología. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la vulnerabilidad, dice, dado por el mismo feto, por la circulación feto-placentaria, a través del cordón umbilical, ¿no? A través de la placenta y la conexión entre placenta madre, ¿no? De desatarse, dice, una respuesta inmune específica, citotóxica, humoral o celular de rechazo ocasionaría la muerte del producto, estamos hablando del feto. Sin embargo, esto no ocurre y el feto se desarrolla en la mayoría de los casos sin ningún problema, pero sucede, y vamos a ver ahorita de qué es lo que está pasando en aquellos abortos atípicos, ¿no? Estamos hablando mayormente de lo que se llama aborto recurrente, ¿no? La placenta, dice, es un órgano hemocorial, lo que quiere decir, dice, que el trofoblasto placentario está en contacto directo con la sangre materna, formando la interfase feto-materna. Este es un sitio clave en que se pueden reconocer los antígenos fetales de origen paterno. Y aquí están, por ejemplo, las vellosidades placentarias, las arterias espirales y la zona de la membrana coriónica. Esto estamos hablando netamente de placenta, no lo vamos a redundar porque ya esto ustedes saben, han visto en embriología, no vamos a redundar. Es importante destacar, dice, que el complejo mayor de histocompatibilidad o MHC en las células trofoblásticas se componen de 3 subgrupos, clase 1, clase 2 y clase 3. A su vez, la clase 1 pueden ser clásica y no clásica, esta última también llamada MHC o clase 1B, con funciones especializadas. No representan antígenos a los linfocitos, no presentan antígenos a los linfocitos T, sino que se unen a receptores inhibidores de las células no killer. Dentro de este grupo se encuentran el complejo mayor de histocompatibilidad E, el complejo mayor de histocompatibilidad F y el G. Por eso la proteína HLA-G se denomina inmunosupresora y se expresa en el citotrofolato del feto. Se piensa, dice, que esta expresión evite que el feto sea rechazado, dice, como en un trasplante. No se olvide nunca, por ejemplo, de que si los caracteres genéticos están dados del 50% de la madre y 50% del padre, pero en el desarrollo celular la mayoría del aporte se da desde el padre, entonces el organismo de la madre lo consideraría como si que el feto fuera un trasplante, como si que fuera algo nuevo dentro de su organismo. Cuando se produce el embarazo, la activación de los receptores inhibitorios de las células no killer protege al trofoblasto de su potencialidad citotóxica y se ayuda cuando al término del embarazo estas células no killer disminuyen notablemente. En cuanto a la inmunidad específica, dice mediada por los linfocitos T, estos no proliferan en respuesta a las células trofoblásticas, manteniéndose en un estado de aneria. El papel de las citoquinas o citocinas es dual a la vez que un grupo son favorecedores de la inmunidad citotóxica y ponen en peligro la existencia de los del embarazo. TH1, estamos hablando de la interleuquina 2, interleuquina 12, la INFA y la TNF, ¿no? Otros grupos son protectoras con el desarrollo fetal, como por ejemplo la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 6 y la interleuquina 10. Factores inmunológicos, dice, que afectan la fertilidad. Cabe mencionar, dice, que existen abortos recurrentes de origen autoinmune. ¿Qué quiere decir?
son esos abortos inespecíficos que no se pueden identificar una causa. Y entre ellos, por ejemplo, están los óbitos embrionarios que suceden dentro de las 7 primeras semanas. Vamos a hablar también de aquellos huevos embrionarios, que quiere decir donde solamente está el saco gestacional, pero no existe ni una vesícula embrionaria, ni siquiera se desarrolla el feto. Eso tiene un problema autoinmune. O vamos a hablar también de la pérdida por los abortos espontáneos que sucede sin ninguna razón, pese a que la madre es una persona sana y todo, pero se dan este tipo de pérdidas cuya causa aparente está desde el punto de vista autoinmune. Anticuerpo dice antifosfolipídico, presencia de anticuerpos anticomponentes del núcleo celular y los anticuerpos antiespermatozoides, dando como resultado, dice, el problema que se da en la fertilidad. Es decir, son madres que no pueden concebir y no pueden reproducirse. Estamos hablando de una infertilidad inespecífica. No hay problemas anatómicos en la mujer. No existe problemas de trompa, no existe problemas de útero tabicado, ni alteraciones genéticas de útero, no existe problemas a nivel de cervix, como la incompetencia cervical, no existe problemas de falta de desarrollo de útero hipoplásico, o útero grande, útero tabicado, útero dielfo, nada por el estilo. El problema está desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Se entiende, dice, de aborto espontáneo la interrupción del embarazo sin mediar causa externa antes de las 20 semanas de gestación y con un peso inferior de 500 gramos. En realidad, esta es una definición de la OPS y la OMS. Van a leer ustedes algunos libros, por ejemplo, que se considera hasta los 5 meses que se ha dado en las 22 semanas, tiene algunos libros. Van a leer el otro que dice 20 semanas. En realidad, en la mayoría toma en cuenta las 22 semanas y con un producto, un feto menor a 500 gramos. Ahí estaríamos hablando de aborto, ¿no? Más allá, si tiene el feto mayor de 500 gramos, ya no sería un aborto, ¿no? Se define como aborto espontáneo recurrente cuando han fracasado más de 3 gestaciones consecutivas. ¿Qué quiere decir? La señora se embaraza el primer año, lo pierde de forma espontánea sin saber a partir de las 7, incluso se dice que va hasta las 14 semanas la pérdida. Se embaraza la segunda vez el siguiente año o a los 2 años posteriores, igual lo vuelve a perder, y tercera vez a los 2 o 3 años y lo vuelve a perder de forma simultánea sin ninguna causa aparente, ¿eh? Estos se llaman los abortos espontáneos recurrentes, ¿eh? No estamos hablando de intervención química ni mecánica, estamos hablando de problemas inmunológicos aquí. Aborto espontáneo recurrente de causa inespecífica. El 60% de los embarazos fracasan antes de las 20 semanas. El 50% no se podrá establecer con exactitud la causa del aborto, existiendo algunas causas, como por ejemplo, estas ya son fuera de la inmunológica, ¿no? Las causas anatómicas, que sí las hay, como la incompetencia cervical, cuando son el cuello bastante corto, o cuando el útero está tabicado, hay problemas de 2 úteros ahí en una paciente. Cuando hay, por ejemplo, hipoplasia de la trompa también, hay hipoplasia ovárica, y todo lo demás hay un sinnúmero. La genética, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Down, las endocrinológicas que se da, por ejemplo, en pacientes que son bastante obesas o pacientes que son bastante delgadas, altera, por ejemplo, la producción de hormonas y, por supuesto, le altera el ciclo menstrual. En ellas van a ver, alguna vez le van a tocar a estas pacientes, son pacientes que tienen alteraciones menstruales, quiere decir que están menstruando entre 2, 3, 4, hasta 5 veces al mes. O la menstruación que le venía cada 3 días, le duraba 3 días, puede durarle más de 5 días, incluso 15. Son problemas endocrinológicos, ¿no? Infecciosas, por supuesto, que se dan en una sepsis, y por supuesto que la causa inmunológica, que es la que estamos hablando, con un porcentaje, dice, que varía según autores entre 10 al 15%, la mayor parte de causas desconocidas entre el 30 al 40%.
lo que quiere decir que de cada 100 embarazos, entre 10 y 15 embarazos llegan a un aborto de tipo desconocido o de tipo inmunológico. Y de este 15%, de este 15 pacientes, el 30% que hablamos aquí es 3, o de aquí es 4 del 15, son de causa desconocida, que aún ellos no se puede determinar. El aborto por causa inmunológica podemos hacer dos grandes diferenciaciones. Factores inmunológicos de tipo autoinmune o factores inmunológicos de tipo autoinmune. El factor inmunológico de tipo autoinmune se da porque el padre y la madre son genéticamente diferentes, dice, y el embrión feto trofoblato considerado como un injerto semialogénico posee antígenos paternos y no se establecen los mecanismos de tolerancia inmunológica. Posteriormente mencionado, se produce el rechazo inmunitario. No se olviden que la característica la ponen el 50 y el 50% de ambos reproductores, ¿no? Pero en los caracteres genéticos, la mayoría del 70% son autosómicos dominantes. El factor inmunológico autoinmune estaría dado por el síndrome del anticuerpo antifosfolipídico o llamado SAF. Es un trastorno autoinmunitario caracterizado por una trombosis recurrente, una morbilidad obstétrica y la presencia de varios anticuerpos, dice, que incluyen al anticoagulante lúpico AL, anticuerpo anticariolipina ACL, el anticuerpo contra los fosfolípidos aniónicos, tales como la fosfatidilcerina, la fosfatidilnositol y el ácido fosfatídico. Los anticuerpos antiespermáticos. La presencia de anticuerpos antiespermáticos, o llamados también ASA, presagian fallas en el proceso de fertilización, dificultando de una de cada 5 parejas la imposibilidad de tener descendencia. El plasma semiluminal posee propiedades autoinmunomoduladoras tanto en el aparato reproductor masculino como el femenino. Estos anticuerpos alteran la capacidad fecundante del espermatozoide, inhibiendo las interacciones gaméticas, dice, por aglutinación o por inmovilización de gametos masculinos o influenciando negativamente en el desarrollo del embrión. Es por eso, por ejemplo, en otros países pues se hace una serie de laboratorios, lo que toman en cuenta la parte genética, la toman en cuenta la parte inmunológica, la toman en cuenta, por ejemplo, este anticuerpo antiesperma, toman en cuenta también, se hacen pruebas de espermiograma para ver la cantidad de espermatozoides, para ver la movilidad del espermatozoide y si es una persona fértil o no. Lo mismo también sucede con las mujeres. La infertilidad de causa inmunológico se define, dice, por la presencia de anticuerpos antiespermáticos o ASA en el suero o moco cervical en la mujer o semen en el hombre. A mayor anticuerpo, mayor disfunción. Los anticuerpos pueden desarrollarse en forma primaria sin una causa reconocible. En otros casos, dice, los anticuerpos se desarrollan secundariamente a una alteración en los mecanismos normales de supresión de la respuesta inmune, ya que el espermatozoide es altamente inmunogénico tanto para la mujer como para el mismo hombre que lo produce. Es una alteración de tipo fertilidad, ¿no? Ocasionada por alteración inmunológica. Trastorno de recién nacido por causa inmunológica. Y esto es importante. Si la madre es ORH negativo y da a luz un niño que es ORH positivo, se desencadena, dice, una respuesta inmune secundaria a la producción de IgG, que al atravesar la placenta va a producir una gran hemólisis, al efecto produciendo una ictericia, kernictero, encefalopatía más grave, con graves consecuencias de morbilidad o mortalidad fetal. Estamos hablando, por ejemplo, la madre es negativa, el niño es positivo, el padre es positivo. Estos son RH. Decíamos, por ejemplo, la distribución de caracteres genéticos, tanto de la madre o del padre, se da de 50 a 50%. No sucede lo mismo con la sangre, que la distribución de la sangre la da en su mayoría el padre. Por lo tanto, van a ver ustedes que las pruebas, por ejemplo, las pruebas que se hacen son destinadas a hacerlas mayormente al varón, ¿no? Entonces, el niño va
ser RH positivo, pero dentro de la madre. Por lo tanto, la madre va a empezar a producir anticuerpos con la finalidad de deshacerse del feto, pero no es porque ella lo considere ajeno, sino simplemente que está adquiriendo una sangre que es muy diferente a la que tiene ella. Por lo tanto, está empezando a que su sistema inmunológico se active y lo toma como si fuera un antígeno, ¿eh? ¿Me entienden? ¿No es? Recordemos, dice que solo la IgG materna puede atravesar la placenta, dice, confiriendo al feto inmunización pasiva. La IgM materna no lo hace y el recién nacido debe responder por sí mismo. No se olviden que no pasa, por ejemplo, la IgM no es porque no pueda, sino que es un pentámero, quiere decir que es muy grande, ¿eh? Pero sin embargo, la IgG es un dímero y pasa nomás la barrera placentaria, por lo tanto es pequeña, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque es una inmunoglobulina de memoria, ¿no? La enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido es una afección inmunológica a lo inmune o a la inmunización por incompatibilidad sanguínea. Genera, dice, anticuerpos y el riesgo siempre será mayor en los próximos embarazos. ¿Qué quiere decir? Puede ser que el primer embarazo no tenga ninguna alteración, pero sí el segundo lo va a tener y el tercero igual. Por lo tanto, en otros países cuando ven este tipo de incompatibilidad sanguínea, es prueba fehaciente de que no se pueden unir en matrimonio las personas, ¿no? Pero en nuestro medio, por ejemplo, no sucede lo mismo. Por lo tanto, son pacientes que ustedes van a tener que tratar dentro de su consultorio. ¿Y dónde los captamos a estos pacientes? Por supuesto que en los controles prenatales, ¿no? Se le pide nada más una prueba de sangre, una prueba de factor de RHH, grupo sanguíneo, y ahí vemos, por ejemplo, si existe compatibilidad o no. Hablamos, por ejemplo, que esto es la incompatibilidad de grupo sanguíneo, estamos hablando del sistema O y el sistema RH, pero no solamente el O, el A, el B, interviene. Vamos a ver más adelante lo que es la incompatibilidad, específicamente hablando de lo que es la incompatibilidad del sistema ABO. Y esto no se olvide, estamos hablando de incompatibilidad del sistema RH, que quiere decir que cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, los dos tienen un hijo y el hijo va a ser 0 RH positivo, porque las características celulares sanguíneas las adquieren del padre, ¿eh? Es por eso, por ejemplo, que las pruebas de paternidad están dirigidas exclusivamente hacia el padre, no van dirigidas a la madre. Entonces dice, recordemos, dice que solo la inmunoglobulina G materna puede atravesar desde la placenta, confiriendo al feto inmunización pasiva. La IgM materna no lo hace, el recién nacido debe responder por sí mismo. La enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido es una afección inmunológica a lo inmune. Esta inmunización por incompatibilidad sanguínea y se genera anticuerpos y el riesgo siempre será mayor en los próximos embarazos. Afortunadamente, con un buen control prenatal y los anticuerpos administrados, dice, afortunadamente existen una buena evolución. Aquí estamos hablando ya de vacunas y existe una vacuna que se colocan a aquellos pacientes, a las pacientes que están con incompatibilidad de RH. Eso se colocan en la semana 28. Eso vamos a verlo ahorita, vamos a hablar de tema posteriormente. Inmunología de la leche materna. La leche materna protege al recién nacido contra numerosas infecciones a las que está expuesta durante el primer año de vida. Durante la lactancia se desarrolla y se activa el tejido linfoide relacionado con la mucosa. Estamos mucosa asociada del recién nacido. Estamos hablando, por ejemplo, en el intestino, los pulmones, las glándulas mamarias, las glándulas salivales y lacrimales y la vía genital. Esta es la incompatibilidad sanguínea. Es un tema aparte. Vamos a ver solamente este tema nada más. Ya después nos vamos a buscar a lo que es la eritrocitosis fetal y lo demás. ¿Ya? Vamos a ver solamente este tema y aquí le vamos a dejar la clase porque es un tema bastante extenso. Hablamos, por ejemplo, los glóbulos rojos no producen anticuerpos. No producen anticuerpos de los glóbulos rojos, pero sí tienen receptores para los anticuerpos. ¿Eh? Y también los antígenos se pegan al glóbulo rojo. Pero lo que nos interesa es
el sistema de anticuerpos que se pega al antígeno. Esto es como si fuera un vaso sanguíneo. Ahí está la célula transitando, ¿va? Los anticuerpos, dice, son proteínas, dice, que el sistema inmunológico produce en respuesta a la presencia de un antígeno. Frecuencia, estamos hablando de incompatibilidad del sistema ABO, y quiere decir la sangre de tipo A, sangre de tipo B, sangre de tipo 0. Allá hablamos a grandes rasgos de lo que es la incompatibilidad RH, pero este tema también tiene que ver con la incompatibilidad RH. La frecuencia, dice, en cerca del 20% de los embarazos, el 2%, dice, produce una hemólisis grave cuando hay sistema de incompatibilidad a través del sistema ABO. Cuando hay incompatibilidad del sistema RH, se da, por ejemplo, más propiamente en la raza blanca, el 15%, en la raza afroamericana del 5 al 8%, y en la asiática del 1 al 2%. Nosotros estamos en este grupo. Y el 0%, dice, las mujeres blancas son RH incompatibles, lo que quiere decir no se da en grupo de mujeres blancas, ¿no? La incompatibilidad ABO, dice, es la causa más frecuente de incompatibilidad hemolítica en el recién nacido. Ya hablábamos, madre 0, RH negativo, padre 0, RH positivo. Tienen un hijo que es 0 RH positivo. Por lo tanto, este se comporta ajeno a la sangre de la madre. Por lo tanto, hay una incompatibilidad de tipo ABO. La anemia resultante, dice, es leve, presenta anemia neonatal o ictericia. Esto es importante para reconocer este tipo de incompatibilidad y también esta hemólisis que se da en el recién nacido. La ABO se presenta en lactantes primogénitos, que quiere decir es propio de los primeros hijos, ¿no? Y puede afectar, dice, a embarazo futuro. Ya hablaban de que mientras mayor embarazo, más se va afectando, ¿no? El sistema RH o la incompatibilidad RH, el 45% de los individuos RH positivos son homocigotos al factor D, el 50%, el 55% es heterocigoto. Alrededor de la sexta semana de gestación, el antígeno RH está expresado en los glóbulos rojos. La incompatibilidad de RH afecta al 5% del total de todos los matrimonios, ¿eh? Estamos hablando que son 5 de cada 100, 5 parejas de cada 100. Vean ustedes lo que produce la incompatibilidad. La incompatibilidad al factor RH. Se produce una anemia grave en el 50%. Estamos hablando del feto, ¿eh? Falla cardíaca fetal. Se produce una hipoxia, hay una anemia grave, son niños que están anémicos, ¿eh? Lesión hepática y capilar. Aquí hay una hepatomegalia, hay problemas de sangrado a nivel distal. Vean este abdomen, aquí hay una ascitis. La ascitis mayormente se produce por problemas hepáticos. Por eso van a ver ustedes, por ejemplo, le va a tocar a ustedes atender pacientes que son alcohólicos. La mayoría tienen cirrosis hepática y la mayoría viene con problemas de ascitis, abdomen bastante globuloso, donde está presencia de líquido a nivel abdominal. Eso se produce por insuficiencia hepática, y a este nivel hay una insuficiencia hepática, por lo tanto hay una ascitis en el niño, ¿no? La eritropoiesis extramedular, la hepatoesplenomegalia y la hipertensión portal, ¿no? Tienen hipoalbuminemia, anasarca feto-placentaria. ¿Qué quiere decir anasarca? ¿Saben qué quiere decir anasarca? Edema en todo el cuerpo. Edematizado, ¿no? Ya. Grupo sanguíneo, dicen. La sangre humana está conformada, dice, por glóbulos rojos. Estos, al igual que en otras células del organismo, poseen en su superficie una molécula, un oligosacárido, que dependiendo del tipo y o combinación entre ellas, la sangre pertenecerá a un grupo sanguíneo u otro. Además, dependiendo del tipo de molécula que estén presentes en los eritrocitos, el cuerpo, y de forma constitucional e innata, de forma natural, a partir de la semana de vida embrionaria, producen anticuerpos llamado isohemaglutinina.
Los anticuerpos son proteínas, dice, producidas por el sistema inmunitario del organismo cuando normalmente detecta sustancias extrañas, antígenos, para protegernos frente a los antígenos, ¿no? En este caso, dice, ya presentes serían anticuerpos anti-D, el otro tipo de molécula que no se tiene en estos glóbulos rojos, en los anticuerpos anti-D. No se olviden nunca de esto. Incluso la vacuna para poder contrarrestar la incompatibilidad RH se llama vacuna anti-D, los cuales se van a considerar antígenos, sustancias extrañas y los van a eliminar. El sistema dice que se usa para agrupar la sangre humana en diferentes tipos de acuerdo con la presencia o ausencia de ciertos marcadores en la superficie de los glóbulos rojos. Se conoce como los 4 tipos principales de sangre. Estamos hablando A, B, AB y el 0. Para realizar una transfusión de sangre se emplea, dice, este sistema de grupos hemáticos, ya sea sanguíneo o el sistema HABO, para hacer coincidir el tipo de sangre, el del donante o con el de la persona que recibirá la transfusión sanguínea. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por qué, por ejemplo, no se pide plasma de mujer, de mujer que haya padecido COVID-19, mujer convaleciente? ¿Por qué? Porque hay el antígeno Taglia que va a producir una especie de insuficiencia respiratoria y va a remediar un problema neumónico o un problema de alergia en el paciente que está recibiendo. Por eso que no se recibe plasma de aquellas pacientes que tienen puerperio o aquellas que han producido un AB, que se ha producido un AB frecuente, o aquellas personas que están en AB espontáneo o amenazas de AB o que han tenido un hijo. En otras palabras, no se transfiere o no se utiliza el plasma de una mujer convaleciente. Pero aparte de eso, tenemos estas otras incompatibilidades que se dan en la mujer, el sistema ABO. Una persona que recibe sangre del tipo RH diferente a la propia puede provocar una reacción del sistema inmunitario, ya sea por incompatibilidad ABO o por incompatibilidad RH. Son 2 cosas, ¿no? Aquí es A, AB, B y 0. Puede haber incompatibilidad. El sistema RH o RH, dice, son otros tipos de moléculas presentes en la membrana del glóbulo rojo. En este caso, el sistema RH son proteínas integrales de membrana presentes exclusivamente en los glóbulos rojos de la sangre. Las personas que son RH positivas son aquellas personas que presentan dichas proteínas en los eritrocitos, y por el contrario, las personas que son RH negativas son aquellas que no presentan dichas proteínas en la superficie de la membrana de su célula roja. Las personas RH positivas son RH positiva igual RHD. Hablábamos del anti-D, ¿no? Porque en este caso el antígeno dice o sustancia extraña considerada también con el nombre de inmunógeno, que va a producir la respuesta de anticuerpos llamado de forma específica como inmunoglobulina D, llamada así, dice, a la proteína responsable de la presencia del sistema RH en los glóbulos rojos y que determina a la persona si son RH positiva o RH negativa. En realidad, ¿qué dice? Si hay una proteína que se llama anti-D en un glóbulo rojo, entonces se considera un RH positivo. Si no existe esta inmunoglobulina anti-D en el glóbulo rojo, en la superficie, entonces esa se considera como RH negativo, ¿no? Aquí más comprensible. Sistema ABO, este es un eritrocito. En su superficie está el A, en el grupo A. Tiene aglutinógeno A, tiene aglutinina B. El grupo B tiene aglutinógeno P y tiene aglutinina A. El grupo AB tiene aglutinógeno A y B, pero no tiene aglutinina en el plasma. El grupo 0 no tiene aglutinógeno, por lo tanto no es ni A, ni B, ni AB, pero sí tiene aglutinina en el plasma A y B. Más explicado aquí. Sistema de grupos sanguíneos ABO. Grupo sanguíneo A, B, AB y 0. En el glóbulo rojo existen aglutinina A, aquí aglutinina B, aglutinina A y B, y el 0 no cuenta con aglutinina, ¿no? En la membrana tiene antígeno A, el sistema A,
El B tiene en la membrana antígeno B. El AB tiene en la membrana antígeno A y B. El 0 no tiene antígeno. En el plasma, aglutinina en el suero. El A tiene aglutinina anti-B, muy diferente. Las que tienen son aglutinina anti-B. La B tiene aglutinina anti-A. Por lo tanto, no se reconocen ninguna de estas dos, ¿no? El grupo AB no produce anticuerpos. Por lo tanto, ese sería donador o receptor universal. Y el grupo 0 tiene en el plasma anti-A y anti-B. Por lo tanto, el 0 se consideraría un receptor o un donante. Más explicadito los dos sistemas. El sistema ABO y el sistema RH. ¿Cuál es el objetivo de esto, jóvenes? El objetivo de esto es que sepan diferenciar que existen incompatibilidades dadas por el sistema RH y existen incompatibilidades dadas por el sistema ABO. ¿Cuál es lo que produce más daño? Habíamos visto que es la incompatibilidad de tipo RH, ¿no? Pero para las dos hay solución. Y vamos a ver ahorita que hay una vacuna que se llama anti-D. La sangre dice, tiene tipo, tiene el sistema ABO y tiene el sistema RH. ¿Cómo se identifican? Antígenos a nivel de los glóbulos rojos y el factor RH. Se denomina RH por el macaco rex, ¿no? Da lugar a antígeno A, B, AB y el 0. El A no tiene anticuerpos anti-A, pero sí tiene anticuerpos anti-B. El B no tiene anticuerpos anti-B, pero sí tiene anticuerpos anti-A, ¿no? El grupo AB no tiene anticuerpos anti-A ni anti-B. Por lo tanto, este es el receptor, ¿no? Y el 0 tiene anticuerpos anti-A y anti-B, ¿no? Por lo cuanto sería el donante universal. Y el grupo AB sería el receptor universal. El sistema RH se identifica como factor RH. Si tiene el antígeno, sería RH positivo, pero si tiene el antígeno D, se consideraría RH positivo. Si no tiene el antígeno, se considera como RH negativo. Aquí está el sistema RH. El glóbulo rojo, cuando tiene este sistema RH o el antígeno D, se considera como RH positivo. Si no lo tiene, entonces es RH negativo, ¿no? Estas son las pruebas de laboratorio, por ejemplo, que se emplean para poder cuantificar el grupo sanguíneo y el factor RH en pacientes, ¿no? Vamos a hablar de incompatibilidad de RH materno-fetal. Lo vamos a dejar aquí, ¿ya? Yo quisiera robarles lo siguiente a ustedes. Vayan revisando en cualquier libro que ustedes quieran. Mejor si son libros de pediatría y libros de ginecología, cualquiera, ¿ya? Empiecen a revisar incompatibilidad materno-fetal, la incompatibilidad RH, eritroblatosis fetal, ¿ok? ¿Y qué es lo que producen los niños? ¿Okay? Para que podamos entendernos la siguiente clase. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí en compatibilidad RH. Les rogaría hacerme recuerdo que es la siguiente clase.